El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz García, murió hace 15 años. Amado por los indígenas de Chiapas, renegado por los acaudalados de los poderes locales y también de los sectores eclesiales, de esos sectores conservadores. ¿Por qué don Samuel es heredero de Fray Bartolomé de las Casas? ¿Cuál fue su legado? 15 años sin don Samuel, el obispo de los indígenas, aquí, en Sacro y Profano. A los 86 años muere don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, uno de los obispos más queridos por los indígenas, pero controvertido por su postura en defensa de los derechos humanos de los indígenas sometidos a siglos de explotación, marginación y desprecio. Tatic le llamaban con cariño y respeto a los pueblos indígenas, que significa Padre o Nuestro Padre. Samuel Ruiz García nació en Irapuato, Guanajuato, el 3 de noviembre de 1924. En 1947 fue enviado a la Universidad Gregoriana a estudiar teología. Ahí es ordenado sacerdote. En 1959 fue designado obispo de San Cristóbal. Aprendió algunas lenguas indígenas como el Chug, el Tzotzil, el Chol o el Tojolabal, y comenzó a celebrar misas empleando esas lenguas. A los 37 años participó en el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, en el que descubre la encarnación del Evangelio en la cultura indígena. Realizó una extensa labor pastoral, formando a más de 100 personas en catequistas, agentes de pastoral y laicos comprometidos. A raíz del levantamiento armado en Chiapas en 1994, diversos sectores señalaron al obispo como responsable de la insurrección indígena. Sin embargo, don Samuel Ruiz fungió como mediador y evitó mayor derramamiento de sangre. El 15 de febrero de 2016, el Papa Francisco visitó la tumba del Tatic, reivindicando su labor y su apuesta por una iglesia autóctona. Muy buenas noches. Hoy recordamos a don Samuel Ruiz, a 15 años de su partida. Su muerte dejó huérfanos a millones de indígenas a quienes defendió con pasión social y fervor religioso. Esta opción lo transformó en un personaje incómodo al interior de la Iglesia conservadora mexicana. Estamos ante una emisión especial porque vamos a traer una vieja entrevista con otra tecnología que tuvimos que adaptar a raíz de la última visita del Papa Juan Pablo II a México, que vino a canonizar precisamente a un indígena, Juan Diego. La entrevista se realizó en julio de 2002 y esta se hizo en la ciudad de Querétaro, conjuntamente entre el Canal 11 y Radio Red. Caray, hace cerca de 24 años que se dio esta entrevista. De entrada, el mayor aporte de don Samuel es haber propiciado la teología india y el concepto de iglesia autóctono, que causó mucho revuelo en círculos religiosos. Es decir, los vínculos del Evangelio con la cultura son los fundamentos de estos aportes. Hagamos un viaje en el tiempo, vamos 2002 y escuchemos a don Samuel Ruiz García. Pero es cierto que una práctica concreta está en oposición con lo que es la exigencia misma de una evangelización que, según el Concilio Ecuménico Vaticano II, debe estar encarnada en la cultura. Hubo, según conocemos, una situación histórica puede explicarse por la manera como se funcionaba teológicamente en aquellas épocas, cómo se llevó a cabo una evangelización donde se juzgó que la cultura no era digna en ninguna forma de ser considerada, donde es más grave todavía lo que sucedió, que no se preocupó el tiempo en que hubo la evangelización de que existiera un diálogo verdadero, real, entre el cristianismo y las culturas indígenas y las religiones precolombinas, sino que hubo la posición teológica de descartar todas estas cosas como posibilidades de una encarnación. No era la mentalidad. Más aún se pensaba que todas estas religiones pues eran más bien estorbos, inventos diabólicos, y cuando había algún
alguna cosa que pareciera remotamente a una situación litúrgica o sacramental, se entendía como una presencia explícitamente diabólica. Se rechazó el mundo de la cultura o las culturas indígenas como un vehículo de encarnación del Evangelio en las culturas. Se eliminó eso, se anunció el Evangelio ciertamente, pero se impuso una cultura, la occidental, como único camino para la expresión de la fe profunda de aquellos indígenas convertidos que no podían expresar su fe sino a través de una cultura que no les era propia. El Concilio Ecuménico Vaticano II, gracias a la intervención de los obispos africanos, restituye a la Iglesia a la consideración de lo que fue uno de los primeros problemas que se presentó, que es precisamente el problema de la inculturación. Y entonces en el Concilio Ecuménico Vaticano II se recomienda evidentemente que haya una encarnación de la Iglesia en las culturas, que haya un anuncio del Evangelio y que entonces la historia de cada una de las comunidades, porque Dios está presente salvíficamente en todas ellas, se investigue para saber cómo ha sido la presencia de Dios en la historia de cada una de sus comunidades para que haya así el encuentro de la experiencia cristiana con la vivencia de los distintos grupos humanos existentes. Así va a surgir una iglesia encarnada en la cultura y como consecuencia una iglesia que se llama autóctona, es decir, encarnada en la propia cultura. Este es el momento histórico que se está llevando a cabo en el continente, donde se ha reiniciado esta situación, particularmente a partir de los 500 años de la conquista, en donde hay una emergencia del indígena como sujeto. Y este es el momento actual en el continente. Ve usted la imagen amarillenta, es el paso del tiempo y gracias a los maravillosos técnicos del Canal 11 se hizo una reconversión con un tiempo de 24 años. Así es que le pido paciencia para ver y escuchar a uno de los obispos que marcaron profundamente la vida de la Iglesia. El tema de entonces era la canonización de Juan Diego. Había mucha expectativa en ese momento, en la última visita de un papa ya muy envejecido y muy venido a menos. Esta es la opinión de don Samuel Ruiz sobre la canonización de Juan Diego. Pero sí es significativo el que se haya llegado en ese momento a la canonización de Juan Diego, por la importancia que tiene para todo el continente y no solamente para nosotros los mexicanos, la aparición de la Virgen de Guadalupe, tal como lo relata la narración de Nican Mopowa, y donde hay un mensaje que se le recomienda o se le encomienda a Juan Diego para transmitirlo al arzobispo. Yo creo que el reconocimiento de que ha sido un mediador que según la narración de Nican Mopowa fue necesario según los planes de la Virgen, el que podía haber escogido otros mensajeros, pero era pertinente el que él fuera escogido, porque representaba una situación muy concreta, una raza que había sido conquistada, y por tanto la petición que se le hace de llevar el mensaje a los obispos es la construcción del templo, es decir, de la iglesia encarnada en las culturas indígenas, porque había ya una catedral en la cual estaba el arzobispo Fray Juan de Zumárraga, pero no era esta construida en el lugar de la dominación, sino en el lugar de los dominados, sino desde el ámbito de los dominadores. Y por eso se pide que sea construida una iglesia allá, que se encarne la iglesia en la cultura indígena. Lamentablemente todo fue una quimera. Juan Diego, como santo católico, está en el olvido, como está en completo abandono su santuario, hoy prácticamente en ruinas. Hacemos un corte. Nuestro tema, don Samuel Ruiz, el obispo de los indígenas a 15 años de su partida, aquí en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Hoy estamos exhibiendo, planteando el legado de don Samuel Ruiz.
Samuel Ruiz García, el obispo de los indígenas, a 15 años de su muerte. Don Samuel reivindica el vínculo que abrió el Concilio Vaticano II entre el Evangelio y las culturas locales. Pero, ¿qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué ha hecho la Iglesia en esta relación de el Evangelio, la dimensión religiosa y las culturas locales? Escuchemos su respuesta. En ese aspecto podemos ver, por ejemplo, los avances que hay en Puebla y más últimamente en Santo Domingo, en donde se habla de cómo si el evangelio no se hace cultura, no se lleva a cabo una plena evangelización, en donde se debe de reconocer una presencia salvífica de Dios en las culturas, a diferencia de la postura anterior donde se entendía que no había presencia alguna de Dios en una cultura que no tuviera una presencia explícita del evangelio. Se entiende ahora que Dios está presente salvíficamente en esos lugares y, como dice el apóstol Pablo, ha esperado el momento del Señor para que puedan ser invitadas las distintas etnias o grupos culturales para tener una convocación a formar un pueblo de pueblos, no como el pueblo judío, pueblo escogido de una sola lengua, de una sola etnia, de una sola cultura, sino un pueblo de pueblos, lo cual se manifiesta específicamente en Pentecostés, cuando estando presente en la ciudad de Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que se celebraba en ese momento, después ya de la resurrección de Jesucristo, están presentes distintas personas que representan distintos grupos diferentes con lenguas variadas. Oyen un ruido muy fuerte que lo ubican en el cenáculo y van allí y Pedro, a nombre de los apóstoles, explica a todos qué es lo que ha sucedido y todos lo entienden, pero no en la lengua de Pedro, que sería el arameo, sino en la lengua de cada uno de ellos. Y se bautizan allí 5,000 gentes. Entonces, ahí está la indicación de cómo hay una pluralidad y que son llamados los pueblos desde su situación salvífica diferenciada. Pero no estamos hablando de algo que no haya sido reflexionado últimamente. En Puebla, inclusive se llega a decir lo siguiente, que una iglesia que opta por los pobres, y estamos hablando de los más pobres entre los pobres en el continente, tiene que modificar de tal manera sus estructuras que no solamente sea iglesia para los pobres, iglesia con los pobres, sino iglesia de los pobres. Esto lleva inclusive a una modificación tal, dice también el documento de Puebla, que sea viable, que sea realmente posible, que los más pobres entre los pobres puedan participar en el proceso de decisión al interior de las estructuras de la iglesia. Le insistimos a don Samuel y le preguntamos qué ha hecho la iglesia por la condición indígena. Aquí solo insinúa el levantamiento armado zapatista. La respuesta de don Samuel a 24 años de distancia. Bien, yo creo que a medida que el indígena toma conciencia de ser sujeto de la historia y se expresa, aparece por una parte su propia manera de pensar y de ser, y por otro lado aparece la situación colonial que se vive aquí y en el continente. Es decir, no ha desaparecido el no reconocimiento concreto y práctico del indígena, sino que está relacionado con un sometimiento, inclusive la pretensión de que ser indígena es estar en una situación de retraso, como si fuera esto inherente a la propia persona y no a la situación de dominación que se ha venido viviendo. Afortunadamente aumentan los diálogos interreligiosos y, mejor dicho, los diálogos con las etnias en diferentes aspectos y en distintos lugares, y va haciéndose un avance intraeclesial en ese sentido. Pero sí tenemos un dominio generalizado de rechazo que se manifestó, por ejemplo, en la salida de los indígenas de Chiapas cuando vinieron a la capital, y allí podemos leer las expresiones que en distintos niveles, inclusive intraeclesiales, se manifestaron en torno a los indígenas, hasta haberse afirmado que pasar por un lugar determinado sería objeto de que fueran llevados al paredón. Entonces, hubo expresiones bastante fuertes que evidentemente manifiestan esos residuos no tan pequeños, sino muy fuertes de
de agresión cultural, de discriminación racial que negamos, pero que existe allí. Afortunadamente, yo creo que vivimos momentos históricos también diferentes. En un lapso de tiempo posterior a su salida, se fue haciendo manifiesta la relación de todos los grupos sociales, no solamente los indígenas de otras etnias, sino también otros no indígenas, con el movimiento tal, y fue un momento de euforia nacional el que se vivió, y estuvimos a pasos de dar un avance, aunque sea pequeño, pero significativo, constitucional, que no se dio lamentablemente, pero yo creo que se llevó a cabo se llevó a una sensibilidad en la nación. Yo creo que antes de ese momento histórico, más o menos había bastante gente que pensaba así. Hay indios en México, estos están en la parte baja de la sociedad, son retardados en sus acciones, no hay en ellos un avance significativo y técnico y productivo, producen solamente para su propio sostenimiento. Si México está en un piso bajo, en una situación de tercer mundo, se debe a la presencia de los indígenas. Por tanto, hay que eliminarlos. No digo físicamente, lo cual no dejó de haber expresiones en ese sentido desafortunadas. Por ejemplo, cuando alguien en Monterrey dijo hace un par de años, el gobierno no quiere hacer nada en el asunto chapaneco y mexicano, tan sencillo es como eliminar esos 15,000 indios que se oponen y el asunto está resuelto. Eso son manifestaciones de lo que realmente el sistema genera, pero evidentemente que hay algunos que piensan que el retraso terminaría con la sumisión del indígena para que fuera transformado y aceptado en la sociedad, dejando su propia cultura. Pero yo creo que con la presencia de los indígenas en el Congreso, hubo una palabra significativa que todos captamos, y creo que ya esa posición es obsoleta, o por lo menos tiene que estar cuestionada cuando oímos una palabra diferente. Somos indios. Somos anteriores a la Constitución, no solamente de México, sino del continente. Por tanto, no pedimos permiso de ser aceptados, sino de ser reconocidos, y reconocidos como existentes antes de que el propio país existiera, de manera que se declare que México es pluriétnico y no de una etnia mayor o mayoritaria que determina y acepta la existencia de los demás, sino que teniendo esa posición en la cuestión de que México es pluriétnico, hay una situación de igualdad. Pero, ojo, no queremos ser diferentes en el sentido de nuestra propia cultura. Queremos ser lo que somos, no en el sentido social y económico de aplastamiento, pero sí en el sentido de reconocimiento de su propia cultura como diferente de la cultura nacional, sin dejar, por otra parte, de ser pertenecientes a la nación. No queremos dejar de ser mexicanos, sino ser indígenas y mexicanos, y desde nuestras diferencias y valores culturales contribuir a la transformación del país. Siendo obispo a fines de los años 50 del siglo pasado, don Samuel Ruiz rechazaba las formas religiosas indígenas. Había sacrificios, consumo de bebidas alcohólicas, ídolos, formas litúrgicas distintas que él rechazaba, y él incluso planteaba que para poder ser católico habría que primero aprender el español para poder leer la Biblia. Después del concilio y de las experiencias africanas que él insistía, don Samuel, en la línea de la inculturación, es decir, el meter el evangelio en el mundo de las culturas indígenas, retoma las propiedades originales y las resignifica. Veamos una de las experiencias de este shock, en donde primero rechazaba y después don Samuel tenía una actitud de apertura a esas prácticas propias del mundo indígena. Y no quiere decir esto que no haya resistencias intraeclesiales, porque implica un salto histórico determinado, un punto de partida diferente del que ha tenido de la evangelización. Nosotros mismos, antes del concilio, pues teníamos una posición de rechazo a ciertas manifestaciones religiosas de los indígenas, y entonces hacíamos una condenación generalizada de todo. Poco a poco el concilio nos llegó a hacer una interpelación en las reflexiones posteriores al concilio, y llegamos a trabajar con las comunidades indígenas de allá para indicarles lo verdadero de su cultura, y recibimos respuestas tan fuertes como esta: señor obispo,
no te entendemos. Tú antes nos hablabas de nuestra cultura y de las cosas que había en ella como algo que tenía que rechazarse. Y vimos evidentemente que teníamos la embriaguez en el culto, que teníamos una serie de cosas y las rechazamos. Y ahora tú nos estás hablando de que era bueno lo que teníamos, de que hay valores en nuestras culturas y no sabemos cómo entender. Nos vomitamos lo anterior y ahora quieres que nos lo comamos. No fue una casualidad que el Papa Francisco haya ido a la Catedral de San Cristóbal a orar. Incluso le llevó flores a su tumba para don Samuel. El Papa Bergoglio, en 2016, rescata y reivindica la labor pastoral del obispo de los indígenas. A 15 años de su partida de don Samuel Ruiz, hacemos un breve homenaje, lo recordamos a través de un video especial de una entrevista de hace 24 años. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano, nuestro tema 15 años sin don Samuel Ruiz, el obispo de los indígenas, con un video especial traído después de 24 años y gracias a los técnicos y productores del canal pudimos rescatar. En 1994, don Samuel Ruiz está en el ojo del huracán. Es señalado como el incitador del levantamiento guerrillero del EZLN. El gobierno tanto de Salinas como después Zedillo, lo exhiben. Periodistas e intelectuales lo acusan, como Joaquín López Dóriga, Pedro Ferriz de Con, Octavio Paz, Héctor Aguilar Camín, entre muchos otros. En agosto, sin embargo, en agosto de 1993, en una brevísima visita que realizó el Papa Juan Pablo II a México, a Yucatán, don Samuel entrega un documento titulado En esta hora de gracia, donde advierte meses antes la explosividad que se registra en la región y el riesgo latente de un levantamiento. No le hicieron caso, incluso algunos lo criticaron de exhibicionismo religioso ante el Papa. Esta remembranza del obispo Samuel Ruiz, es importante que él dé su testimonio sobre esos momentos y sobre este documento que anticipa el levantamiento. Escuchemos. Yo creo que se ha hablado bastante del documento, quizá no tanto cuanto otros quisieran, pero ha tenido realmente captación, aceptación y ha sido comentado en distintos ambientes, mucho más allá de nuestro propio país. Más aún, por azares del destino, el último disco compacto, bueno, único, y es el último porque es el primero que se ha hecho con los documentos del diálogo, contiene íntegramente el texto de la carta dirigida al Romano Pontífice, bueno, entregada a él. El objetivo era, particularmente en las circunstancias que se estaban viviendo, mes de mayo de 1993, manifestar un resumen de la trayectoria histórica de un trabajo llevado a cabo en las diócesis de San Cristóbal, el trabajo con los indígenas, y qué condicionamientos tenía, y qué situación concreta vivían los indígenas con el horizonte que se miraba ya muy nebuloso por las represiones de que venían siendo objeto, y se veía claramente que algo iba a irrumpir por allí si no había una modificación en la conducta oficial de represión en lugar de atención a las demandas justas por caminos adecuados. Lo cual lamentablemente sucedió el 1 de enero de 1994, con consecuencias positivas y negativas, como se podría comentar. La otra intención era también de tener con esto una información más directa al Romano Pontífice, como se había hecho ya también antes de la publicación de este documento, en varios dicasterios romanos. Personalmente fui a explicar cómo se veía la situación en Chiapas y qué inminencia podíamos mirar si no había un cambio de situaciones concretas y determinadas. Y yo creo que el documento tuvo una fuerza porque
el contenido analítico no fue un análisis que nosotros hayamos hecho, sino que recogimos lo que por espacio de 2 o 3 años habían reflexionado en distintos lugares los indígenas. Entonces son sus palabras mismas las que fueron retomadas y por eso tienen mucho mayor fuerza que un análisis frío que nosotros hayamos hecho desde el exterior. Entonces su palabra, nada más modificamos algunas construcciones que podían no ayudar a la comprensión misma del contenido, pero respetamos las frases y las palabras. Por eso esa palabra inicial de este documento o esta carta pastoral en esta hora de gracia tiene un impacto muy fuerte porque es la palabra de quienes están sintiendo el dolor y el sufrimiento. Bueno, llegamos al final. En estos 15 años la Iglesia Católica ha pretendido avanzar y asumir los temas indígenas. Es una pregunta, pues me temo que no ha hecho mucho, que no ha avanzado mucho y más bien ha sido mucha retórica, mucho planteamiento, pero en la práctica poco se ha hecho. Y para prueba me remito al Sínodo sobre Amazonía, que trataba el tema de los indígenas, que se realizó en octubre de 2019. Muchos teólogos, obispos, laicos, intelectuales europeos cuestionaron el enfoque, reprocharon al Papa Francisco pretender poner prácticas que en realidad eran herejías para los europeos. Incluso el 21 de octubre de 2019, en la realización de este sínodo, un grupo de militantes, sacerdotes y laicos católicos tradicionalistas robaron estatuas de la Pachamama, madre diosa que simbolizaba la fertilidad, la vida, la madre tierra, las cuales lamentablemente fueron arrojadas al río Tíber. Por ello, los planteamientos de don Samuel Ruiz, del gran y querido Tatic, son muy pertinentes, siguen siendo pertinentes. Es decir, fortalecer una teología desde el mundo indígena y una iglesia autóctona donde los indígenas tengan una participación activa. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.